¿Cómo les va? Sigo aquí con el físico Víctor Magaña Rueda. Muchas gracias por continuar la conversación. Nos quedamos en la conversación de ayer en su recomendación para la adquisición de radares meteorológicos y no sé si se compraron o no se compraron. Sí se compraron. Ahora lo que no sé es por qué no funcionó el... ¿Pero como cuántos se compraron? Hace años, como 20 años, se compraron como 15 en total, para todo el país, a lo largo de las costas. Se pusieron en las costas del país. Tanto en el Golfo como el Pacífico. Y el Caribe. ¿Y el Caribe? Solo para ver los huracanes cuando ocurrieran cosas como esto. A ver, con esto que me dice, creo que alguien, si México fuera un país efectivo en la rendición de cuentas, alguien tendría que explicar en el recuento de daños qué pasó con esos radares meteorológicos, si funcionaron o no, porque yo no lo sé. Yo sé que no estaba funcionando, pero habría que preguntar por qué esa información no se ha utilizado para explicar esa evolución del huracán Otis, por ejemplo. Bueno, pero esto ha sido a partir de una primera, una primera ley de Newton, diría yo, que es el de la previsión en materia de protección civil. La prevención, la previsión. La prevención. ¿Qué otra cosa? La prevención, ¿qué otros puntos abarca, además de aparatos meteorológicos y de alarmas y de reglas de construcción? Fundamental divulgar qué quiere decir los riesgos a los que enfrentan los pobladores, por ejemplo, en las costas de México. Todo el que viva en Ciudad de México debe saber que hay sismos y debe saber el mínimo de cómo tratar de salvar su vida cuando hay un sismo. Eso lo repetimos cada 19 de septiembre. En el caso de las costas, sobre todo regiones como Guerrero, Jalisco, Baja California, todo el tiempo tendrían que estar conscientes qué significa la llegada de un ciclón tropical. Lo mismo en el Caribe, lo mismo en el Golfo de México. Pero al parecer esto se fue diluyendo en materia de ciclones tropicales, no de los sismos, porque esos cada año nos lo recuerdan. ¿Cómo inducir esa cultura? No solo en los jóvenes, en los niños, en todos. Porque pareciera que a pesar a lo mejor de que en radio y veían que se aproximaba un huracán, etcétera, la gente no estaba muy consciente qué se hace. Sí, les hablaban de una tormenta, deben haber pensado, pues bien, un aguacero. Va a llover muy fuerte, nada más asegura esto, asegura lo otro, pero esa cultura se tiene que ir construyendo y toma años de verdad. Y capacitación de personal. Eso es fundamental. Bueno, ¿no? además adquisición de equipo, e inversión o gasto de mantenimiento, actualización de programas, de software. Pero requiere, sí, los equipos, que es lo material y que es lo fácil, pero viene la otra parte, ¿no? Los especialistas. Es la más difícil. Esa es la más difícil. Y aquí voy a tener lo que decir, pero tenemos instituciones, por ejemplo, Servicio Meteorológico, que no respondió en la medida, dependió de todo lo que le dijeran en Miami. Tenemos un CENAPRED que creo que se ha visto rebasado en esta materia de ciclones tropicales y que a pesar de que hablan de su Atlas Nacional de Riesgos, ¿cómo sirvió o en qué medida ayudó a...? ¿De qué diablos sirvió? ¿De qué sirvió? Yo creo que tendrían que ser muy honestos y reconocer que hay que trabajar mucho, pero de veras con ganas de que esto cambie, ¿no? Creo que esta es una muy mala noticia, pero además es al mismo tiempo un reencuentro con el concepto de riesgo. Pues debiera ser una motivación para actualizar. Para mejorar, para todos. Y yo decía, y nuestras instituciones como la UNAM misma, en la calidad de científicos que formamos, ¿no? No dejar así que vayan saliendo como quieran, no. Hay que preparar a los que necesitamos para este tipo de situaciones. En ciertas disciplinas que el país requiere. Bueno, y en esto que ha sido su especialización o especialidad, que es
el tomar en cuenta los riesgos ante un huracán, ¿le ha tocado a usted hacer recomendaciones, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Entiendo que la anterior a la actual. ¿Y le han hecho caso a la comisión con su recomendación? Esto fue en 1999, más o menos, que hicimos una recomendación que deberíamos tener un sistema de alerta temprana. Y ese se echó a andar allí a finales del 99. ¿Le hicieron caso a la CNDH? Sí, sí, y se implementó y evaluamos los resultados incluso. O sea, de que se nos murieran cientos de personas por huracanes, bajó a casi nada gracias a ese sistema. ¿Y qué ha pasado con el sistema de alerta temprana? Que usted sepa. Volvió obsoleto en términos de cómo lo implementan. Al principio era todos los municipios con una computadora, alertas, saber qué hacer. Lo que he percibido con el tiempo es que ya no se implementa con el rigor con el que debería haberse implementado. Otra vez, y quizá de ahí parte esa idea de, es que solo es una tormenta, a la mejor. No, es el principio de precaución. Y ese es fundamental en la protección civil, el principio de la precaución. No demos nada por hecho, ¿no? Sobre todo con las lluvias. Y en lo que tiene que ver con actos aquí no de carácter meteorológico, sino humano, como fueron esas escenas que vimos durante días de la rapiña, el robo a casas, el saqueo, la destrucción de almacenes. ¿Hay algo en lo que usted haya trabajado de qué hacer con, digamos, la parte de la autoridad policíaca o no? No, ahí sí no, desconozco no realmente, no es mi su línea. giro son los riesgos ante la amenaza, pues como en este caso de que una tormenta que para muchos es un aguacero fuerte, pues se vuelva de manera repentina un huracán cuyos vientos alcanzaron como ¿cuántos kilómetros por hora? Hablan de que llegaron a más de 300. Yo revisé datos de una estación costera de la Secretaría de Marina y tenían 230 kilómetros por hora. Eso es muy fuerte, destructivo. Muy fuerte. Entonces, pero ya cuando uno lo tiene encima, ya nada más es casi rezar, ¿no? Porque ya da poco tiempo. Lo que hay que hacer, repito, es prepararse con mucha anticipación. Pero de nueva cuenta, por lo que le entiendo, Víctor, él estudió física, yo no. El asunto está en la preparación, la capacitación, el apoyo al desarrollo de una inteligencia científica antihuracanes, en este caso, como debiera haberla en otros tipos de contingencias. Exacto. Como los temblores o lo que sea, pero haber una dedicación por parte yo creo que del Estado, pero también de los particulares, universidades particulares, etcétera, por especializar a la gente para poner el acento en esta preocupación que es la prevención, ¿no? Siempre hablamos de que tiene que ser un esfuerzo conjunto, sociedad con autoridades. Sí, no es un asunto que pueda resolver uno u otro. Son los dos. Y ahora creo que todos debemos poner nuestras barbas a remojarse, dice así, porque la protección civil es un aspecto fundamental que se ha ido deteriorando en este país y que creo que necesita volvérsele a dar la importancia que tiene, porque más allá de la infraestructura, de los bienes materiales, está de por medio la vida de las personas. Pues en los 40 años que tiene dedicado a su disciplina, este hombre ha pues tenido que ver, aunque sea como investigador, quizás con decenas de huracanes, ¿no? Yo creo que sí. ¿100? ¿Como 100? No, sí, que sí he visto decenas de huracanes. Pero marcadamente algunos célebres. Pues los más famosos son Gilberto, en Monterrey, Vilma, en Cancún, Paulina en Acapulco, en Guerrero, y
podría uno seguir con una lista de nombres ahí interminables, y lo que uno quisiera es ya no sumar más datos históricos de este tipo, ¿no? Uno quisiera que ya aprendiéramos a convivir, porque hay un aspecto que también hay que resaltar. Los huracanes traen lluvias. Antes de Otis me invitaron a Mazatlán porque están con un problema de sequía. Entró el huracán Norma y en alguna medida se recuperaron parte de las presas. Saber cómo vivir con estos sistemas, que no son nuevos, ¿no? México ha vivido con ellos desde siempre, pero a veces nos olvida lo bueno o lo malo de cada cosa y hay que irlo aprendiendo en todos los niveles. Pues mi invitado no solo tiene la experiencia en lo que es la prevención de riesgos ante la llegada de un huracán, sino que él estudió ciencias atmosféricas, ha cursado estos estudios supongo que en California, en California, la Universidad de California, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y yo le pregunto, en este caso, después del Otis, ¿alguien de alguna institución pública le ha llamado para pedirle su opinión? No. Bueno, no sabe cuánto le agradezco. Yo le agradezco a usted también en la invitación. Platicado conmigo aquí en El Asalto a la Razón. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias y buenas noches.